El objetivo de este video es presentar de manera general las etapas construidas en el trabajo que realizó el profesor Óscar Hernández Álvarez sobre la evolución del derecho del trabajo en Venezuela, que ustedes deben leer y que está en el aula virtual. Se llama 70 años de legislación laboral. Y en este video voy a presentar cada una de las etapas en un momento histórico determinado, es decir, toda la descripción normativa que realiza ese trabajo va a ser ubicada en el momento histórico que ocurre. Y para ello vamos a utilizar un mecanismo de describir esa evolución de manera integral. Si hubo una nueva constitución, qué leyes se dictaron en el periodo, qué reglamentos que regulaban el trabajo asalariado se dictaron en ese momento y qué es lo que la jurisprudencia ha dicho sobre esas normas. Por tanto, esa descripción tiene como finalidad mostrar cómo se iba transformando el contrato de trabajo, tanto el contrato de trabajo individual, el que firma cada trabajador con su empleador, como el que celebra el sindicato con el empleador para regular las condiciones de trabajo. ¿Y cuáles son las etapas? La primera, que usted va a ver en el texto del profesor Hernández Álvarez, es lo que él denomina la etapa fundacional. Esa etapa se inicia con la caída de la dictadura de Juan Vicente Gómez y finaliza con el inicio de otra dictadura, la de Pérez Jiménez. Es la etapa que va desde 1936 a 1947. ¿Qué vemos en ese? ¿Qué es importante destacar de esa etapa? Es lo que nosotros denominamos un proceso de industrialización tardía, mientras otros países de la región como Argentina, México, ya habían creado fábricas a inicios del siglo XX, nuestro proceso de industrialización se inicia con la explotación petrolera que ocurre en la segunda década del siglo XX y la creación de una industria nacional comienza casi a finales de los años 40. Es el momento en que empiezan a crearse grandes empresas y que empieza a haber un porcentaje importante de trabajadores que van a celebrar el famoso contrato de trabajo. Dos, la segunda etapa que construye el profesor Hernández denomina la consolidación, que se inicia en el año 47 y finaliza en el 74. ¿Qué es importante esta etapa? Que se inicia lo que en la literatura sociológica se denomina una transformación de la forma de crear bienes en el país. Se inicia lo que se denomina la sustitución de importaciones y la creación de una industria nacional. Se promueve que en vez de comprar cosas en el exterior para consumirlas en el país, sea el propio país a través de empresas nacionales creadas por empresarios venezolanos que produzcan esos bienes en el país. En ese periodo ocurre el primer intento de democratización serio o general en el país, es lo que se denomina el trienio de ADECO. ¿Por qué ADECO? Porque es el trienio que gobierna el Partido Acción Democrática y se dicta la primera constitución social, la constitución de 1947. En ese trienio es muy importante porque se produce la creación de muchos sindicatos, se promueve la organización sindical y se celebran los primeros convenios colectivos del trabajo. ¿Qué tenemos también en ese periodo? Una dictadura, la dictadura de Pérez Jiménez, que fue un lapso en la cual el derecho del trabajo casi podemos decir inexistente, porque se reprime la organización sindical y este proceso de sustitución de importaciones se desarrolla sin la posibilidad de, este proceso de creación de industria se desarrolla sin la posibilidad de que los trabajadores puedan disfrutar realmente de derechos laborales. Después,
en el 1958 se produce la caída de la dictadura de Pérez Jiménez y el inicio del sistema democrático más largo en nuestra historia. Sistema democrático que se inicia en 1958 y que ha implicado la transmisión del poder político a través de procesos electorales. Desde 1958, la asunción del poder político dejó de ser por golpes de Estado y se hace a través de procesos electorales hasta el día de hoy. En ese proceso de consolidación nace la Constitución de 1961, que refleja también un pacto, y eso vamos a hablar varias veces, porque decimos que las constituciones sociales reflejan un pacto entre dos grupos sociales, los que representan el capital, los empresarios, en términos marxistas, la burguesía, y los que representan el trabajo, los trabajadores. En ese pacto es importante rescatar que uno de los primeros pactos fundacionales de la democracia se celebra antes del famoso pacto de punto fijo, el pacto que va a marcar la forma de acceder al poder político. El pacto de punto fijo es un pacto en el cual los partidos políticos se comprometen, uno, a optar por el poder a través de procesos electorales. Y dos, lo más importante, respetar los resultados electorales. Si perdí y ganó mi oponente, bueno, ese va a ser el que gobierne en un periodo determinado. Ese pacto fue celebrado en 1958, pero el convenimiento obrero patronal fue celebrado meses antes del pacto de punto fijo. Dos, ese pacto se basó en un tipo de organización sindical, una organización sindical que no era una organización que quería simplemente enfrentar al empleador, sino llegar a acuerdos. Y se le denomina un sindicalismo de conciliación, pero con una característica representativo, que representaba el sentir de los trabajadores. Los trabajadores lo que querían era que sus dirigentes sindicales negociasen con los empleadores buenas condiciones de trabajo. Y en ese momento, durante la consolidación del sistema democrático, las tasas de sindicalización del país eran considerablemente altas para el promedio regional. Mientras en Colombia la tasa de sindicalización no pasaba del 4%, en Ecuador, en la región andina, también eran bajas, las tasas de sindicalizaciones y la afiliación de los trabajadores asalariados a las organizaciones sindicales llegaban casi al 40% en los años 70 del siglo XX. La otra etapa que en el texto que ustedes tienen que estudiar se denomina del derecho emergente, va del año 74 al 90. ¿Por qué? Porque en ese periodo se dictan una serie de leyes y hasta el 90 hay una gran producción de normas jurídicas para regular fundamentalmente el trabajo asalariado. ¿Qué es importante rescatar de esta etapa? Primero, el año 74 asume Carlos Andrés Pérez su primer gobierno y se produce un reforzamiento del modelo de sustitución de importaciones, mientras que en el resto de América Latina se estaba evaluando si se seguía invirtiendo para generar una industria de carácter nacional. En Venezuela se hace una gran inversión para crear un gran aparato industrial de carácter nacional y una parte estatal. Es la época en que se invierte una gran cantidad en Guayana en reforzar lo que hoy denominamos las empresas básicas, Sidor, Ferrominera, Alcasa, reciben inversiones y tienen una característica, son empresas del Estado. Pero además los empresarios reciben una serie de subsidios para que en vez de traernos la nevera desde Estados Unidos o de aquí más cerca, de Brasil o de Colombia, la nevera la hagamos acá, para hacer acá la cocina, para construir completamente los bienes que se iban a vender en el país y se invierte inclusive para el desarrollo
de tecnología para que la parte tecnológica también se desarrolle en el país. En este periodo ocurre justamente las dos cosas. Por un lado, a inicio del periodo que construye el profesor Óscar Hernández, el 74, se refuerza el modelo de sustitución de importaciones. Y al final del periodo, el sistema hace aguas, por decirlo de alguna manera. Para 1990, ya la posibilidad de seguir apostando a crear una industria de carácter nacional es casi imposible porque el mundo se ha abierto y lo que nosotros producíamos acá, ya los chinitos lo estaban produciendo de forma masiva y mucho más barato, por lo cual el modelo de sustitución de importaciones entra en crisis y el segundo periodo, que va a ser el segundo periodo de Carlos Andrés Pérez, que denominamos CAP2, es el periodo de la apertura, de la liberación de la economía. En ese momento tenemos también en los años 80, en este segundo periodo, un hecho importantísimo para que ocurra la crisis del modelo de sustitución de importaciones, el famoso Viernes Negro del año 83. Si lo comparan con hoy, con la hiperinflación que ustedes se han acostumbrado, el Viernes Negro no es nada. Es pasar de un dólar de 4.30 a un dólar primero de 4.80 y en un año a un dólar de 6 bolívares por cada dólar norteamericano. Pero el Viernes Negro fue clave en el año 83, para demostrar que la forma en que se organizaba la economía en el país se había agotado y que debía cambiarse el modelo a un modelo diferente. Y eso fue lo que se hizo en el 88 con el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. En este periodo ya se inicia un proceso que se va a profundizar en los 90 y que ahora ni hablar, es que empiezan a cerrar empresas, ya no son competitivas, ya no pueden competir con la producción que viene del exterior y empieza un proceso de desindustrialización y muchos de los polos industriales empiezan a reducirse. ¿Cuáles eran nuestros grandes polos industriales? El más conocido, el del estado Carabobo, con dos grandes ejes, Aragua y Valencia. El segundo, Barquisimeto. Y eso, el tercero, Bolívar, con las industrias básicas que habían creado toda una industria. Eso empieza a reducirse, a achicarse y empieza el proceso de desindustrialización. También en este periodo, del 74 al 90, se inician las reformas flexibilizadoras en la región de América Latina. El caso pionero fue en 1978 en Chile, después de ya con 5 años de dictadura con Pinochet en el poder, que se dicta un famoso decreto ley en el cual se desmantela una de las legislaciones más protectoras de la región, que era la legislación basada en el Código del Trabajo de 1930 en Chile, y en 1978 este decreto, el Plan Laboral, conocido como Plan Laboral, promueve un sistema de relaciones de trabajo con mínima presencia del Estado y con mínimas normas de protección. Para la literatura, más que un caso de flexibilización, el caso chileno es un caso de desregulación, pero seguimos en otros países con la década de los 80 con reformas en que limitan los derechos de los trabajadores y limitan la acción de los sindicatos. En nuestro país eso no ocurre, pero sí ocurre lo que se denomina la crisis de la forma en que se había organizado el sistema político en Venezuela. ¿Se acuerdan que les hablé del pacto de punto fijo, del convenimiento obrero-patronal? Y la literatura política definió ese sistema como el sistema populista. Ojo, la palabra populista no está usada en un sentido peyorativo, sino de popular, que representaba el sentimiento de las bases sociales, tanto
de los empresarios como de los trabajadores, que se expresaban en dos grandes partidos policlasistas que eran COPEI y ADES, y se llamaba de conciliación. Era un sistema que buscaba acuerdo. Y Juan Carlos Rey le puso otra palabrita, élite. Se llamó el sistema populista de conciliación de élite. Ese sistema, que había sido el sistema que había logrado de alguna manera ponerse de acuerdo sobre el reparto de la renta petrolera, entra en una profunda crisis. Dos elementos van a demostrar esa crisis: el Caracazo del 89, y el segundo elemento clave es que a partir de la década de los 80 comienzan a bajar las tasas de sindicación, pero también comienzan a disminuir la aceptación de los partidos políticos que eran el eje central de ese modelo de organización del poder político. Después, la otra etapa se inicia en el año 90 y termina en el año 99, y en el texto que ustedes tienen que leer, nunca se olviden que estos textos, que el texto básico que está en el aula virtual, tienen que leerlo, está denominada el esfuerzo sistematizador. Esa etapa va desde 1990 con la promulgación de la Ley Orgánica del Trabajo hasta 1999 con la promulgación del reglamento de dicha ley. Acá, ¿qué tenemos como contexto general de esas normas? Cambio en el modelo económico. Tenemos el segundo gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez con el proyecto del Gran Viraje. ¿Cuál era el Gran Viraje? El Gran Viraje era desde el modelo de sustitución de importaciones a un modelo de liberación y de apertura a las importaciones desde diversos países. Una de las cosas clave es que los aranceles de las importaciones se disminuyen considerablemente. Las importaciones pagar menos aranceles, menos impuestos por ingresar, el país aumenta la presencia de bienes elaborados en otros países. La crisis del sistema se hace más evidente en esta década, y un claro ejemplo de eso lo podemos ver en las elecciones que llevan al poder al presidente Carlos Andrés Pérez. ¿Qué podemos ver en esas elecciones? Que las dos fuerzas políticas importantes ganan, eh, concentran más del 90% de los votos, 52% Carlos Andrés Pérez, Eduardo Fernández 40%. Pero empieza a aparecer algo que era muy bajo en el país en las elecciones previas. Las elecciones previas, la abstención nunca superaba el 4 o 5%, y aquí la abstención es de un 18%. En las elecciones del 93, gana Rafael Caldera, pero ya no representando a su partido de origen, que era COPEI, sino a un nuevo partido, y gana con un 30%. En segundo lugar queda Claudio Fermín con un 23% por Acción Democrática. Ya, si se dan cuenta, en la elección del 88, las dos fuerzas que fundan el sistema concentran más del 90% de los votos. En las elecciones del 93, las dos fuerzas que van que habían fundado el sistema no concentran más del 60% de los votos, porque, y además, una de las fuerzas, Rafael Caldera, no representa a su partido, sino, hablando en términos de la época, algo que se denominó el chiripero. Rafael Caldera llega al poder apoyado por el MAS y por partidos de izquierda. En cambio, el candidato oficial del partido que creó el Rafael Caldera no va a ser el propio Caldera, sino es Osvaldo Álvarez Paz. Y aparece una fuerza emergente, Andrés Velázquez con la causa R. Y el fenómeno que demuestra ya la absoluta crisis del sistema, casi un 40% de abstención. La abstención en las elecciones del 93 se situaron en 39.84%. Después, el otro periodo que
aparece en el texto que ustedes tienen que trabajar es lo que se denomina el esfuerzo sistematizador. Y en ese esfuerzo sistematizador vemos las elecciones de el año 98 como contexto y aparece el fallecido presidente Hugo Chávez Frías, quien gana con el 56,20%. Ya no hay un candidato propio de los partidos fundacionales del sistema democrático, sino que los partidos deciden apoyar a lo que en ese momento se llamaba un oxoide, a Enrique Salas Romer, social cristiano, pero no militante de COPEI, que saca un 40%, pero la abstención se sitúa en un 36,55. Pero en nuestro tema, aumenta la crisis de la representatividad de las organizaciones sindicales que hacían vida en el país en ese momento, en particular de la principal organización sindical, que era la Confederación de Trabajadores de Venezuela. ¿Qué ocurre? Ya disminuye esa tasa de 40% de afiliación, pasa en el mejor de los años a un 23%. Dos, se reduce el ámbito de la negociación colectiva. Al disminuir la tasa de sindicación, hay menos convenios colectivos que puedan aplicar el famoso efecto erga omnes hacia todos los trabajadores. Anoten esa palabra, erga omnes, que la vamos a estudiar con detenimiento, hacia todos los trabajadores. Y como les contaba, hay una reducción de las empresas, el ámbito de la negociación colectiva, que era mucho más amplio en los 70, empieza a reducirse. Y además, otros actores sociales deciden que ya la organización sindical no los representa en los procesos de diálogo social para discutir los derechos de esos actores sociales. Entran en la agenda pública en los años 90 otras agendas sociales. Por eso la S en negrilla y en mayúscula. Hay agendas sociales propias de las mujeres. El movimiento feminista dice, ya no es la organización sindical la que me va a representar cuando discutamos leyes que van a afectar la condición de las mujeres, llámese Código Civil, llámese Ley de Igualdad de Oportunidades y de Trato, llámese Ley de Participación Política, sino que van a ser mis propios representantes. La tercera edad también dice, yo quiero que mis derechos sean representados por las organizaciones, y la agenda de niños y adolescentes también empieza a tomar lugar. Entonces, además de los derechos sociales vinculados al trabajo asalariado, aparecen otros derechos sociales vinculados a mujeres, a tercera edad, a niños y adolescentes. Y se me olvidó en la lámina, muy importante, los derechos de las comunidades indígenas. Ah, no, sí la tenía, no lo había puesto, perdón. Y también los derechos de las minorías sexuales. En los temas de la diversidad sexual empieza a aparecer con cierta fuerza en los años 90 del siglo pasado. La última etapa, en el texto del profesor Hernández Álvarez, la denomina la nueva emergencia y el retorno al garantismo. ¿Y qué es esa etapa? En la legislación impulsada por el fallecido presidente Hugo Chávez desde 1999 hasta el 2014. Me faltó poner una muy importante ahora viendo la lámina, la Constitución de 1999. Anótenla ustedes ahí. Pero tenemos el Estatuto de la Función Pública, la Ley Orgánica de Prevención, Condición y Medio Ambiente del Trabajo, el Reglamento del 2006, el más importante, el cual va a ser el eje central de esta materia, el Decreto Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadores del 2012, y varias leyes que, ¿se acuerdan que les hablaba de las agendas sociales diferentes? Bueno, varias leyes vinculadas a la protección de la familia, aparece el permiso parental, el permiso para los padres por nacimiento de hijos. Aparecen leyes sobre comunidades indígenas y cómo se puede trabajar en las comunidades indígenas, y aparece la ley sobre
el desarrollo de las comunas como eje productivo. Todas estas leyes van a tener incidencias en la regulación del eje central de esta materia, que es el trabajo, llámese asalariado, llámese subordinado, llámese dependiente, que es el trabajo prestado a un empleador. En este periodo vamos a ver varios vaivenes en el modelo de desarrollo económico. Primero, en la primera fase se refuerza la presencia del Estado en la economía y se opta por profundizar lo que siempre existió, lo que se denomina un capitalismo de Estado. ¿Quién va a ser el dueño de las empresas? Es el Estado. En la primera etapa vemos una serie de empresas que son estatizadas y otro tipo de empresas que se crean. Los que somos un poquito viejos deben recordar que habían areperas socialistas, areperas en las cuales te vendían arepas a un precio más barato. Dos, se promueve un área de economía social a través de las famosas cooperativas de trabajo asociado, que terminan siendo utilizadas como un mecanismo de fraude a la ley. Esa promoción, si me escucha Oscar Bastida, promotor de la ley, dice ese no era el objetivo, pero eso fue lo que ocurrió. Pero hay una intención de promover una área social de la economía. Y a nivel global, el gobierno opta por una apertura o una relación ya no con los socios tradicionales e internacionales que había tenido. Aparece, ya hay un nuevo bloque capitalista, se denomina emergente a partir de los años 90. Ustedes dirán, ¿qué significará eso de BRIC? Brasil, Rusia, India y China. Esos países empiezan a crear un amplio sector industrial y es con ese bloque con el cual se inicia las alianzas el presidente Hugo Rafael Chávez. ¿Qué tiene de común ese bloque? Primero, a excepto de Brasil, esos países tienen una alta exclusión, tanto social como política. Tienen sistemas de relaciones de trabajo autoritario y Rusia y China son países no democráticos. Brasil es democrático e India convive un sistema democrático especial porque el sistema de castas nunca ha sido derogado. Entonces son países con un tipo de relaciones sociales y sobre todo relaciones laborales muy diferentes a lo que había sido la historia previa nuestra. Inclusive cuando nosotros tuvimos presencia de transnacionales, eran transnacionales norteamericanas que venían de un sistema de relaciones de trabajo con sindicatos y un sistema de relaciones de trabajo basado en la negociación, aunque no se niegan que habían elementos autoritarios en esos sistemas de relaciones de trabajo. En la nueva emergencia, ¿por qué la denominamos el retorno al garantismo? Desde la Constitución de 1999 se privilegian las normas jurídicas que en teoría dan protección y dan derechos a los trabajadores. Pero eso va a convivir con importantes cambios en el sistema político. Hay una nueva clase política, una nueva élite que asume diversas funciones de poder, ya sea poder ejecutivo, en las gobernaciones, en las empresas básicas. ¿Y cuál es una de las características esenciales de esa nueva élite? Una alta presencia del sector militar. Si usted va a las empresas básicas de Guayana, todos los presidentes de esas empresas son militares. Y durante muchos años, la mayoría de los gobernadores que presentaba como opción política la alianza Polo Patriótico venían del mundo militar. Dos, hay nuevos actores sociales que son privilegiados por el gobierno para generar alianzas y estos nuevos actores sociales no se vinculan directamente con las organizaciones sindicales. No tienen vínculos directos con el trabajo asalariado. Por ejemplo, todo lo que fue la promoción de las cooperativas era un tipo de trabajo diferente al trabajo asalariado. Todo lo que fue la promoción de los emprendimientos o las pequeñas empresas es un tipo de trabajo que tiene una regulación diferente al trabajo asalariado y una forma
de relacionarse con el poder político diferente. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con el sindicalismo? Se convierte en un aliado incómodo para el nuevo proyecto político. Dos elementos clave. Se rompe con el sindicalismo tradicional, con la Confederación de Trabajadores de Venezuela, se crea otro tipo de sindicalismos, se intenta crear otro tipo de organización sindical. En el 2003, al no tener posibilidades de ganar la presidencia de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, se crea la Unión Nacional de Trabajadores, pero en el año 2007 la Unión Nacional de Trabajadores rompe con el gobierno porque quiere un mínimo de autonomía para negociar los convenios colectivos. Al romper, en el 2011, el presidente Chávez crea otra confederación de sindicatos que se denomina la Central Socialista de Trabajadores Bolivarianos, que es la central que hasta el día de hoy privilegia al gobierno para relacionarse con los trabajadores asalariados. Y esa central va a generar una nueva forma de crear lo que nosotros vamos a estudiar, convenios colectivos. Vamos a analizar que esos convenios colectivos son diferentes a los convenios que se firmaban en los años 80 y en los años 90 e incluso en la primera década del siglo XXI. Una de las cosas llamativas que son convenios colectivos sin cláusula salarial y con una serie de finalidades más vinculadas al sistema político que a la regulación de las condiciones de empleo. ¿Qué tenemos en este periodo? Para finalizar, ¿cuáles son las, digamos, las continuidades en todas las etapas que se presentan en el trabajo del profesor Óscar Hernández? Primero, una tensión entre aumentar la protección a los trabajadores o bajar los niveles de protección. Dos, una tensión entre dar protección a los trabajadores a cambio de un control absoluto de la organización sindical. Inclusive llega a visualizarse el sindicato no como una organización de la sociedad civil, sino como un órgano del poder público, como parte de la estructura del Estado. Dos, el Estado se atribuye funciones dentro del sistema de relaciones de trabajo que superan el rol tradicional de mediador, de buscar acercar a los empleadores y a los trabajadores para llegar a acuerdos sobre condiciones de trabajo. Se atribuye funciones jurisdiccionales. Las inspectorías del trabajo resuelven conflictos entre trabajadores y empleadores de la misma manera que lo haría un tribunal. Otra de las continuidades es que la legislación laboral siempre ha tenido una cobertura limitada. En 1936, cuando se dicta la ley, los trabajadores rurales quedaron excluidos de la ley y eran más del 50% de la población asalariada del país. Dos, siempre ha existido un sector difícil de llegar con las regulaciones laborales, no solo laborales, todo tipo de regulaciones, que es lo que se denomina el sector informal. ¿Quiénes son? Los trabajadores por cuenta propia no profesionales y los trabajadores subordinados o asalariados que se ocupan en empresas que empleen menos de 5 trabajadores. También siempre ha existido un grave problema de inobservancia, incumplimiento, simplemente no le paro a la ley del trabajo o fraude a la ley, disfrazo la prestación de servicio, disfrazo el trabajo que está haciendo ese trabajador con un contrato diferente al contrato de trabajo. El típico ejemplo, ustedes lo pueden ver en en las peluquerías. Las peluquerías no contratan trabajadores, sino que alquilan sillas y le ponen horario, le dan porcentaje de lo que van a ganar, le dicen qué días tienen que trabajar, pero no son trabajadores, son trabajadores que alquilan una silla en la peluquería. Otra de las
de las continuidades siempre ha sido que el movimiento sindical venezolano ha tenido relativa autonomía o poca autonomía de los partidos políticos. Solo fue un movimiento sindical autónomo, clasista, en su etapa fundacional. Después fue un movimiento excesivamente vinculado a los partidos políticos y ahora es un movimiento sindical subordinado a el proyecto que impulsa la fuerza que está en el poder. El sindicalismo socialista en esta etapa, desde que se inicia en el año 2000, es un sindicalismo que no tiene un proyecto de defensa de las condiciones de trabajo, sino de ayudar a consolidar un proyecto político. Y por último, un tema clave ha sido que en cualquiera de esta etapa, el tema de la corrupción de los dirigentes sindicales ha afectado su nivel de representatividad. Con esto terminamos la presentación general del texto del profesor Óscar Hernández y a continuación van a venir videos presentando cada una de las etapas, hablando justamente del contexto de cada una de ellas. Bueno, espero que les haya gustado y que no se olviden que tienen que leer al profesor Óscar Hernández.